Herrera en COPE. Elche. Estar informado. Seguimos, estamos de vuelta en Herrera en COPE Elche, en el 100.8 de la frecuencia modulada, y en el momento en el que estén escuchando esta entrevista en la radio, en su coche, en su ordenador, en cualquier momento que les salga en antena, se pueden ir a nuestro canal de YouTube, COPE Elche TV, que van a tener un nuevo vídeo disponible. Hoy está con nosotros nuestro traumatólogo de confianza para hablar de un tema que en su sector preocupa y mucho, porque ya nos contaba fuera de micrófonos que muchísima gente le da respeto el hecho de, y lo vamos a plantear ya, la prótesis de cadera, que quizá no es tan malo hasta que lo vives y, oye, vas a Traumatología Soler y te echan una mano. Doctor Francisco Soler Valero, Traumatología Soler, ¿qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Hola, Manu, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más y bueno, de hablar con nuestros espectadores para poder pues transmitir la información que les da la confianza para echar ese paso, ¿no?, hacia adelante y como bien has dicho, intervenirse de una prótesis de cadera cuando lo necesiten. Da respeto solo hablar lo de prótesis de cadera. Cuéntanos un poquito para toda la gente que se haga un poco la idea. Realmente es un cambio muy, muy positivo el ponértela. Hombre, la mejor prótesis que existe, como digo yo siempre, es la que no se ha puesto. Es decir, Claro. la cadera humana es prácticamente una articulación perfecta. Es para mí una articulación la más noble que... Es verdad que yo no soy muy objetivo porque como, desayuno y ceno caderas, entonces no soy el más objetivo de todos, pero es verdad que la cadera, para que deje de funcionar, pues tiene que pasar un montón de cosas, pero cuando pasan, es el momento, yo creo, de reemplazarla, porque la calidad de vida que se obtiene cuando le haces un reemplazo de cadera a un paciente es brutal, ¿no? ¿Cuándo es el momento de tener que poner una prótesis de cadera? ¿Cómo que tiene que ser la situación? Pues eso es muy buena pregunta. La verdad es que el paciente que viene a la consulta con una limitación funcional importante, es decir, al final no puede atarse un zapato, no puede hacer el deporte que practicaba habitualmente, no puede hacer el amor. Al final son cosas que es lo que hace que el paciente dé el paso hacia adelante y nos consulte, ¿no? Son pacientes normalmente cada vez más jóvenes, que es una cosa que ahora estamos estudiando en la comunidad científica. Están saliendo metaanálisis y estudios que analizan el por qué ahora las caderas se gastan antes, y no es que se gasten antes, sino que se practica pues una serie de ejercicios que yo creo que no son los más correctos, y la verdad que la cadera pues se va al traste, y cuando eso pasa pues la solución es una prótesis, ¿no? Es verdad que hablar de caderas quizá muchas veces lo relacionamos con personas de mayor edad, incluso de tercera edad. ¿Habéis tenido ya alguna conclusión de por qué cada vez más jóvenes las caderas se van haciendo daño? Bueno, mira, nosotros hace un mes operamos a una niña de 13 años. 13 años. Y le pusimos una prótesis de cadera. Una niña que tuvo una infección, que tenía una artrosis de cadera importante, secundaria a esa infección. Y bueno, fue a muchos hospitales de todo el país a ver, pues eso, los cirujanos infantiles, pues se les hacían los ojos blancos cuando veían el caso, y evidentemente la prótesis de cadera les daba mucho respeto, y los cirujanos de adulto igual. Era una niña y no la querían tocar, ¿no? Entonces nosotros consultamos con los principales expertos del país, a nivel, ya te digo, del país, y a nivel europeo también, a nivel internacional, y concluimos que la solución de esa niña era una prótesis de cadera, ¿no? Le pusimos la prótesis y me gustaría que vieras la evolución. Es terrible, o sea, de no poder andar, de andar con muletas, pues ha pasado a prácticamente, bueno, una vida completamente independiente, y hacer una vida normal en menos de un mes. O sea que súper bien. Ese es un caso particular, pero lo hemos tocado alguna vez también,
que el tema de los deportes están evolucionando hacia cierto sentido que muchas veces son incluso más peligrosos de los saludables que lo podemos ver desde fuera. El peligro es separarse a los 40 y empezar a hacer deportes que no has hecho en tu vida. Y realmente, bueno, el que hace el Ironman a los 45, porque ha empezado a hacer deporte a los 40, pues la gente se le va mucho la cabeza, ¿no? Al final, el deporte salud es un deporte regular, un deporte moderado, que se haga regularmente todos los días y que no tenga impacto, que no tenga pues ese sufrimiento para las articulaciones, que bueno, que sí que se está relacionando con deportes agresivos, ¿eh? Ya no solo el fútbol clásico, sino el crossfit, el ejercicios de impacto, la lucha libre, las artes marciales, todas estas cosas que bueno, que hacen que la cadera se lesione y que se inestabilice y que a la postre pues se produzca una artrosis precoz, ¿no? Hablando ya de la prótesis de cadera, en su punto ya prácticamente ya puesta, después en un posoperatorio, ¿cuál es la diferencia con una cadera corriente que no ha sido operada? ¿Qué te permite hacer la prótesis que a lo mejor pueda ser diferente a una cadera normal, en relación que a lo mejor puede ser un poquito menos, pero qué comparación tiene? A ver, las prótesis de cadera hay que compararlas con la cadera anterior a la prótesis. La dañada. La dañada, ¿no? Es decir, una prótesis de cadera comparada con una cadera normal, pues gana la cadera normal. Obviamente. O sea, evidentemente, ¿no? La prótesis de cadera intenta sustituir a esa cadera que está lesionada, que está dañada, pero que a día de hoy tecnológicamente es la cirugía, de hecho es la cirugía del siglo XXI. Es decir, al final es un avance en cuanto a materiales, en cuanto a la colocación del implante, o sea, ha revolucionado todo, ¿no? Es decir, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Es decir, si el paciente hacía ciclismo, se puede hacer ciclismo. Si el paciente hacía la travesía Tabarca-Santa Pola, puede hacer la travesía Tabarca-Santa Pola. Si el paciente salía a hacer running 2-3 veces a la semana, pues lo puede hacer. Hay deportes como el running, como deportes de impacto, el pádel, el tenis, que no son lo mejor, pero también se puede hacer. Ahí tienes el ejemplo de Andy Murray, que ha sido un deportista, un tenista profesional y ha competido a nivel profesional con una prótesis de cadera, ¿no? Llegado al punto de tener que operarlo, ¿cuánto puede ser más o menos el tiempo o plazos de recuperación? Pues nosotros con la técnica que hacemos mínimamente invasiva, que lo que hacemos es separar la musculatura en lugar de desinsertarla, los plazos, pues para que un paciente camine, estamos hablando de 3 horas. ¿3 horas? Para que un paciente pueda subir escaleras, 10 días. Sin muletas, 2-3 semanas. Conducir, 2-3 semanas. No sé, es que son plazos alucinantes, ¿no? El paciente no se lo cree hasta que lo vive. Solo hablando de plazos y solo hablando de resultados, tú realmente, que eres la persona que es el encargado de poner estas prótesis, habrás visto el avance de este tipo de técnicas en primera persona y de una manera alucinante el cómo ha avanzado respecto a las prótesis de hace años. Hombre, yo me acuerdo cuando empecé aquí en el General del Che, cuando era residente, de eso pues hace unos años, las caderas se operaban los lunes y se daban el alta el sábado. Nosotros operamos una cadera por la mañana a las 8 y al día siguiente están en casa, al día siguiente. Y pacientes que son del resto del país o pacientes internacionales, pues se van a hoteles de la ciudad, como pues el Huerto del Cura, Porto Hoteles, el Ordenal, al final hoteles con los que tenemos convenios y que realmente pues se van allí en menos de 24 horas. Estamos hablando de 16 horas, 18 horas de estancia hospitalaria. Y a nivel de técnica, ¿cómo ha cambiado respecto a las primeras que podías ver tú, por ejemplo, en el hospital hace años? Pues también es muy buena pregunta, porque esto cada vez está evolucionando más. Las vías de abordaje pues se están diseñando, evidentemente, gracias a los instrumentos que actualmente tenemos, que nuestros compañeros de hace unos años no tenían, y no es que fueran ni mejores ni peores, sino que no los tenían, ¿no? Y ahora sí los tenemos, sobre todo la tecnología de imagen, que nos permite pues adelantarnos a las prótesis, a las tallas, a los modelos. Y realmente eso hace que si una cirugía antes cortaban el músculo, sangraba un poco más, dolía más, tenían más riesgo de luxación, pues ahora todo eso se ha reducido prácticamente a cero, ¿no? Hablabas un poco de miedos. Para todos esos oyentes de COPE, espectadores que nos vean a través de YouTube con este vídeo,
¿Cuáles son un poco los miedos que se puede tener a la hora de, oye, me tengo que poner una prótesis de cadera y no estoy seguro? ¿Cuál es un poco lo más frecuente que te puedan preguntar antes de ponérsela? Hombre, miedos todos. Es decir, cualquier persona, y yo me incluyo, a mí me operaron la espalda hace 2 años y he estado en el otro lado, y tienes el miedo, vamos, terrible, vamos. No se puede explicar, ¿no? Al final tienes un montón de preguntas, estás delante de especialista, se te olvidan las preguntas. Y bueno, el miedo más importante es, bueno, ¿qué recuperación voy a tener, ¿no? Y le explica la recuperación y hasta que el paciente no lo vive, no lo asimila, ¿no? Al final no se lo cree, ¿no? Pues hemos hablado de la vida después de las prótesis de cadera con el doctor Francisco Soler Valero, Traumatología Soler, que además lo pueden visitar si están por el centro de Elche. Está justo aquí al lado, en Puerto de la Morera número 13, que además de hace unos años tienen allí la base de operaciones con todo lo que gestionan. Doctor, ha sido un placer tenerte una semana más en Herrera en COPE Elche, aliviando muchas dudas a todos los oyentes de COPE, y nos escuchamos dentro de 15 días con más temas para que Traumatología Soler pues siga siendo parte de Herrera en COPE Elche. El placer es nuestro y felicitar a la cadena por los 13 años que lleváis haciendo lo que tenéis que hacer, que es informar a la gente, y encantado. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida seguimos en Herrera en COPE Elche con más cosas.